Buenos días. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa que ha sido convocada por la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe con el fin de presentar la segunda edición del panorama laboral en tiempos de la COVID-19 sobre los impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe. En esta ocasión nos acompañan el director regional de la OIT, Vinicius Piñeiro, quien va a hacer una introducción al tema, el director de la oficina del Cono Sur, Fabio Bertranú, quien coordina la serie de estudios de panorama laboral que está produciendo la OIT para entender mejor cuál es el comportamiento del empleo y de los mercados de trabajo en tiempos de la COVID-19. Y nuestra especialista en empleo, Roxana Mauricio, principal autora de este documento, que coordinó además un equipo que realizó aportes y comentarios varios con especialistas de toda la región, de todas las oficinas de la OIT. Quería recordarles que hay traducción inglés-español, el botón está ahí abajo. Asimismo, ustedes tienen acceso al chat y les pediría que hagan las preguntas a través del chat. Nosotros entonces vamos a proceder a la introducción que va a realizar el director regional, enseguida la presentación que va a realizar Fabio Bertranú, y después pasaremos a la sección de preguntas. Les agradezco a todos su presencia hoy y vamos a comenzar, por favor, Inicio. Bueno, muchas gracias, Luis Córdoba, y buenos días a todas y a todos. Bueno, la América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada del mundo, ¿no? En términos de los impactos sociales de la pandemia, ¿no? Y eso ya no es novedad, ¿no? Hemos tenido, o estamos teniendo, ¿no?, una recesión brutal, más profunda comparada con otras regiones, que llegaremos, de acuerdo con el fondo y con la CEPAL, entre 9,1 y 9,4% de retração econômica, que é a mais grande da história. Isso conlleva um custo social extremamente elevado, em termos de horas de trabalho perdidas. Já estimamos que a região vai perder algo como 20,9% das horas, que também é o indicador mais elevado do mundo comparado com outras regiões, e também de redução do ingresso, né? Acaba como 19,3% de los ingresos van a ser reducidos. ¿Y qué explica, ¿no?, por qué la pandemia nos ha tocado tan fuerte, ¿no? Y bueno, parte de la explicación tiene que ver con lo que podemos llamar de condiciones preexistentes, ¿sí? Así como hacer una analogía a la pandemia misma, ¿no? ¿Y qué condiciones preexistentes son estas, ¿no?, que nos dejaron más vulnerables a los impactos socioeconómicos? Primero, informalidad, ¿no? Es la región que tiene niveles de informalidad extremadamente elevados, ¿no? Uno en cada dos, casi, ¿no?, personas en el mercado de trabajo están informales, y es muy difícil, ¿no?, primero hacer políticas de confinamiento con una economía informal tan grande, y después seguir manteniendo, hacer con que esa población se proteja de alguna forma. La segunda condición preexistente es la debilidad de los sistemas de protección social. O sea, la pandemia exacerbó el hecho que no estamos preparados, ¿no?, en términos para enfrentar la pandemia, ni tampoco para tener un sistema que pueda reaccionar, ¿no?, de manera contundente, ¿no?, a situaciones como esta: baja cobertura, baja eficiencia en muchos casos. Y finalmente, el tercer punto que explica esta parte de estas condiciones preexistentes es la debilidad fiscal, ¿no?, la falta de espacio fiscal, ¿no? La verdad es que los paquetes, las ayudas y los subsidios que se han dado, por más que sean expresivos en muchos países, no llegan a los pies, ¿no?, lo que fue hecho en otros países, ¿no? Entonces, esas condiciones preexistentes aumentaron, ¿no?, o impidieron que la región reaccionara de forma contundente a la pandemia. Claro que la situación es muy distinta por país y también por sector. Hay países que sí han logrado contener el contagio y están avanzando más rápidamente hacia la reactivación económica. Otros
menos, ¿no? Y frente a esta situación, a este escenario en que la pandemia ha contagiado el empleo, el remedio ha sido muy similar, ¿no? En muchos países, que tiene básicamente tres componentes, ¿no? Lo primero es el apoyo a los empleos, o sea, no dejar que la relación de empleo sea destruida, la vinculación de empleo por ayudas y por intermedio de sistemas de mantenimiento de ingreso, el apoyo a las empresas, que sin empresas no hay empleo, entonces es fundamental que las pymes en especial sigan recibiendo el apoyo y finalmente el apoyo a los ingresos, ¿no? Por intermedio de auxilios y ayudas que han tenido un rol fundamental, ¿no? en amortiguar el impacto de la pandemia y en especial con respecto a la economía, a los trabajadores de la economía informal. Así que estos remedios, ¿no? son los ventiladores de la economía, ¿no? La respuesta a la pandemia. Es verdad que el tratamiento también ha sido diferenciado, ¿no? en los países y muy pendiente del espacio fiscal que existe, ¿no? En muchos de estos países ya se han llegado a situación de exhaustión, que el espacio fiscal ya no existe para seguir manteniendo el tratamiento de la pandemia. A la medida que se controla o que se reactiva las economías, el tema de la seguridad y salud en el trabajo es fundamental, ¿no? Básicamente es lo que permite un regreso seguro al trabajo y al mismo tiempo un control sanitario que sea expresivo, ¿no? O sea, la salud y seguridad de trabajo es la clave, ¿no? para la reactivación económica segura mientras no esté totalmente controlada en la pandemia. Y es importante resaltar que no hay un dilema, ¿no? Entre salud y empleo o entre salud y economía, ¿no? O ganamos los dos lados o lo perdemos todo. Mirando con más con lentes de zoom más potentes los datos, y ahí Fabio nos va a hablar más específicamente sobre eso, vemos que 34 millones de empleos han sido destruidos. Y algo que es importante es que gran parte de esas personas que salieron totalmente del mercado de trabajo, ¿no? O sea, hubo una queda de la población económicamente activa que nunca se ha observado en la historia, ¿no? Entonces, esas gentes simplemente están en desalento o están en situaciones apoyadas por auxilios financieros. Y eso es como una bomba de tiempo, ¿no? Porque a la medida que se reactiva la economía, van a regresar al mercado de trabajo, ¿no? Y ahí es el momento en que la pandemia, que ya ha contaminado el empleo, o sea, la crisis sanitaria, que ya se ha convertido en una crisis socioeconómica, puede convertirse también en una crisis política, ¿no? Porque habrá una presión política muy grande para que se establezcan los empleos. Es fundamental también mencionar, y ahí los datos están muy claros, que la pandemia ha afectado de forma desproporcional, en especial las mujeres y los jóvenes, y la recuperación económica, y eso es la buena noticia que trae el informe, ¿no? Que nos parece que ya hemos llegado al pozo, ¿no? Al fondo del pozo, ¿no? de la pandemia, que ya hay señales preliminares de rebotes en la actividad económica, que no necesariamente significan una recuperación económica sostenida, ¿no? Pero sí significa que quizás hemos llegado al fondo del pozo y ya empezamos a reaccionar. Pero en esta reacción, en esos señales muy preliminares y muy incipientes de recuperación económica, también hay un elemento de desigualdad, ¿no? Porque son los sectores más productivos, también dominados más por una fuerza de trabajo masculina y con competencias, con niveles de educación más elevados que están regresando al trabajo, ¿no? Mientras otros, así que la recuperación económica también conlleva consigo un aumento de las brechas, ¿no? Que tenemos que tratar. Finalmente, queríamos hacer un llamado, ¿no? Un llamado a pactos sociales, acuerdos sociales en niveles nacionales, ¿no? Porque no hay como nadie va a salir de esa pandemia solo. El esfuerzo para salir de la pandemia tiene que ser un esfuerzo colectivo y acordado, en especial por intermedio del diálogo social entre las partes, ¿no? Entre trabajadores, empleadores, gobiernos y otros interlocutores que sean relevantes de ese proceso. O sea, sin eso será muy difícil, ¿no? Primero, controlar que la pandemia se transforme también en crisis política y segundo, encontrar soluciones
sostenibles de largo plazo. Y esas soluciones, por supuesto, tienen que tener el empleo en la clave, en el corazón, en el centro, ¿no?, de las respuestas de la política, en especial en un esfuerzo de transformación productiva. La verdad es que, por más que echemos de menos diciembre o enero de 2020, este es un mundo que tampoco era perfecto, o sea, era algo que necesitábamos cambiar. Entonces, podemos aprovechar la pandemia para emprender esfuerzos de transformación productiva, aumentar los niveles de desarrollo productivo con más formalización, con más protección social y también con más, cambiando también las políticas de desarrollo de competencias para tener perfiles más adecuados, ¿no?, a un mundo más tecnológico, más digital y que también sea más verde, ¿no?, en el sentido que sea más sostenible, para que sobrevivamos no solamente a esta pandemia y a la próxima pandemia también, y en especial retomando temas como el impacto de los cambios climáticos, ¿no? Porque eso sí, si a la pandemia sí hay remedios, hay soluciones, en algún momento vamos a encontrar una vacuna, el cambio climático no, eso no hay vacuna, hay solamente tratamientos preventivos, ¿no? Por eso es fundamental que salgamos de esta pandemia con un modelo de crecimiento más inclusivo y más sostenible. Así que gracias, Luis. Y quería invitarle a Fabio, ¿no?, y después a Roxana también para presentar los números y las principales conclusiones de este informe que nos tenemos hoy. Gracias. Ahora, antes de pasar a la presentación, quería recordarles que va a ser posible hacer las preguntas a través del chat. Entiendo que pueden mandarlas en cualquier momento y al final vamos a estar leyéndolas. A continuación, entonces, Fabio Bertrand nos va a hacer la presentación del informe. Fabio. Bien, muchas gracias, Luis. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Si me permiten, voy a compartir un PowerPoint que está a disposición también de ustedes. La idea es en los próximos 10 minutos contarles y ayudarles a navegar un poco sobre la nota técnica. Esta es la segunda edición. Ustedes recordarán, muchos de ustedes participaron en la primera edición que lanzamos en julio, y la idea es hacer un seguimiento de los principales indicadores del mercado de trabajo. En aquel momento habíamos tomado en consideración que en el primer informe una estimación de los posibles impactos que iba a tener la pandemia. En ese momento, cuando hicimos el primer informe, todavía no teníamos datos efectivos de los institutos de estadísticas, de los sistemas nacionales de estadísticas, del impacto que estaba teniendo la pandemia. Entonces, en este informe hemos podido sistematizar información para el primero y segundo trimestre del año. Esto nos completa la mitad del año, donde nos permite ya hacer una aproximación mucho más exacta de la profundidad y la amplitud que está teniendo la crisis. Habíamos dicho que esta era una crisis sistémica, es una crisis que había afectado a prácticamente todos los países de la región con una alta velocidad, y la semana pasada ustedes también tuvieron en sus manos y en las noticias el monitor que hace la OIT a nivel global, y mostraba justamente lo que destacó Vinicius sobre la importante reducción en las horas, que ha sido del orden del 20,9%, y la caída en los ingresos, que había también alcanzado el orden del 19,3%, mostrando que es la región prácticamente más afectada, justamente porque en el segundo trimestre el foco de la pandemia estuvo concentrado en nuestra región, y pareciera que va a seguir persistiendo para los próximos meses con una importante incidencia. En ese sentido, también el primer informe hizo un mapeo de las distintas políticas, siguiendo estos 4 pilares que había propuesto la OIT para orientar no solamente la sistematización de las respuestas que estaban haciendo los gobiernos y los actores sociales, los impactos en la macro, el impacto y las políticas que tenían que ver con el empleo, las medidas que se habían tomado en el lugar del trabajo para proteger a los trabajadores y trabajadoras, y las medidas de diálogo social.
En este informe vamos a poner un foco más particular en las tres dimensiones que mencionó Vinicius, lo que tiene que ver con el sostenimiento de las relaciones de trabajo y las transferencias para atender la seguridad económica de los desocupados, pero también de las familias y los trabajadores que están en la economía informal. Habíamos dicho que el gran ajuste que ha habido frente a la pérdida de empleos y un importante tránsito al desempleo, pero fundamentalmente hacia afuera de la fuerza de trabajo. En un contexto donde hemos visto que el punto más bajo de la crisis en términos de nivel de actividad económica pareciera que fue abril, y prácticamente todos los países han tenido un rebote, una mejora en los niveles de actividad económica, pero con diferencias muy importantes entre países. Ustedes podrán ver que algunos países más notoriamente tienen esa recuperación en una forma de V, en otros casos una forma más parecida a una L, y la gran pregunta es cómo se va a proyectar después de estos 3 meses de rebote o de recuperación que hemos estado observando en todos los países de la región. Nuestra preocupación más importante es cómo esto va a impactar en el mercado de trabajo. Como anticipó Vinicius, también ustedes pueden observar ahí los indicadores más concretos en los cuales hemos focalizado el análisis, que es fundamentalmente la contracción en el empleo, esto que medimos con la variable que denominamos tasa de ocupación. Hemos sistematizado para 9 países que representan la mayoría de la fuerza de trabajo, la mayoría del mercado de trabajo regional, y observamos claramente esa caída de 9,2 puntos porcentuales en la tasa de ocupación si comparamos el primero con el segundo trimestre del año 2020. Si observamos el primer semestre respecto al primer semestre del año anterior, la caída es aproximadamente 5 puntos porcentuales. Como decíamos anteriormente y al inicio mencionaba Vinicius, es una caída sin precedentes en las tasas de ocupación. Las tasas de desempleo, de desocupación, también han mostrado un ascenso, pero han sido moderadas por el gran efecto que ha tenido esta otra variable, que es la salida de la fuerza de trabajo. Y ustedes pueden ver en este gráfico la columna que está resaltada con un recuadro en rojo, donde del total de las personas que salieron de la ocupación, que perdieron sus empleos, la gran mayoría se movió fuera de la fuerza de trabajo. O sea, un poco más de 9 de cada 10 trabajadores pasaron a estar fuera de la fuerza de trabajo, aproximadamente el 6% para estos 9 países que tenemos registro para el primer semestre y que podemos comparar el primero con el segundo trimestre, fueron a la desocupación. También destacamos que si uno analiza y desagrega estos datos, claramente uno ve una incidencia y un efecto más importante en algunos colectivos, en algunos grupos de trabajadores, especialmente los jóvenes y las mujeres. Vamos a comentar un poquito más adelante de eso. En resumen, la mayor contracción entonces de las horas de trabajo se verificó en el segundo trimestre de este año, una caída de 33,5%, y en el tercer trimestre ya se observa que ha caído la intensidad, pero sigue siendo importante, alcanzando el 25,6%. Tenemos que tener en cuenta que estas comparaciones entre países también tienen ciertas dificultades. Hemos tenido una situación muy atípica también en la forma y las posibilidades de recolectar información sobre el mercado de trabajo. Hay un reconocimiento también al esfuerzo que han hecho los institutos nacionales de estadística, los sistemas de estadística nacionales para poder mantener el relevamiento de la información, pero también muchas de los esfuerzos han tenido que moverse hacia la recolección de información vía telefónica u otros medios, lo cual es necesario hacer un llamado de atención respecto a la comparabilidad de algunas de las cifras. Sin embargo, hay también un esfuerzo importante de tratar de homogeneizar y tratar de estandarizar para que podamos hacer una comparación y un seguimiento de estas cifras. Es importante entonces lo que mencionábamos de la reducción de las
horas de trabajo, de las jornadas de trabajo de los ocupados que están presentes, pero también figura con mucha fuerza en las estadísticas esta figura del trabajador ausente. Son los trabajadores a los cuales pudieron mantener su relación laboral, la mayoría pudieron mantener sus ingresos, ya sea directamente a partir del pago de los salarios por parte de las empresas, en algunos casos con medidas de apoyo fiscal, o también por prestaciones que otorgan los seguros de desempleo, los seguros de cesantía, que prevén en algunos países la posibilidad de pagar prestaciones para las suspensiones o la reducción de jornadas. Entonces, no me voy a detener en detalle, pero hay en el informe varias gráficas que muestran esta reducción sin precedentes que ha tenido el empleo formal. Solamente notar que las escalas ahí no son comparables entre los países, solamente es representativa esta figura de la importante caída y sin precedentes, como decíamos, del empleo informal. Una particularidad importante que hemos observado también en las estadísticas y en el ajuste que está teniendo el mercado de trabajo en este periodo corto de tiempo, es que no es el tradicional. Ya lo habíamos destacado en el informe anterior. Normalmente en la región, cuando enfrenta una crisis, hay una destrucción de empresas, de empleos, fundamentalmente en el sector, en el segmento, en la economía formal, y el ajuste se produce a través del segmento informal, o sea, los trabajadores terminan encontrando alguna forma de generar ingresos en la economía informal. En este caso, en esta crisis, debido al confinamiento, a las medidas de restricción a la movilidad, ha habido un colapso muy importante y proporcionalmente mayor de lo que denominamos la economía informal y los empleos que ahí se generan. Por eso, en algunos países que relevan las estadísticas también de incidencia y las tasas de formalización, uno observa que ha habido una mejora en el corto plazo. El primer caso que les mostramos es el caso de Chile, donde la tasa de formalización o la tasa de informalidad, lo que estamos mostrando, cayó del 29 al 22%. Pero de nuevo, esto es porque la caída de la ocupación fue proporcionalmente mayor en el segmento informal que lo formal. Y esto es importante para observar porque una de las preocupaciones nuestras tiene que ver con las condiciones precarias, las condiciones de trabajo decente que tiene buena parte de la población de los ocupados en América Latina, que se encuentran justamente en la informalidad. Previo a la pandemia decíamos que 1 de cada 2 trabajadores estaban en esta situación. Hemos visto que transitoriamente ha mejorado este indicador de formalidad, pero tiene que ver con este impacto diferencial que ha habido y tan importante en la economía informal. Vamos a esperar probablemente que estos indicadores regresen a la situación que teníamos en la prepandemia, y la gran pregunta es si van a seguir deteriorándose en términos de las condiciones de formalización. Habíamos dicho entonces que hay una gradual recuperación de la actividad económica mientras persiste la pandemia, o sea que tenemos para los próximos meses un solapamiento entre un rebote de la economía, un rebote de la actividad económica, pero con la persistencia de la pandemia. Las indicaciones o los indicadores que hemos observado en algunos de los países, y de nuevo esto es a modo de ejemplo, tenemos 4 países, ahí Lima Metropolitana, indicadores de la región metropolitana de Lima, para Colombia, para Bolivia y Uruguay. Uno observa que ya ha habido un incipiente retorno en la fuerza del trabajo de la mano de las medidas de flexibilización de las condiciones y del confinamiento, y también una incipiente y gradual recuperación del empleo. La gran pregunta entonces es qué tan vigorosa va a ser esa recuperación y cuánto va a permitir arrastrar e impactar en la generación de puestos de trabajo y a qué velocidad se va a producir ese regreso al mundo del trabajo. Las crisis anteriores nos han mostrado que siempre hay un rezago en la recuperación del empleo después de la recuperación de la actividad económica. Entonces esto es algo que vamos a estar observando detenidamente y que vamos a abordarlo en el próximo informe, el panorama laboral que está previsto para diciembre de este año. Resumiendo también, un aspecto muy importante que mencionó Vinicius es observar las brechas, y la conjetura más importante que tenemos es que la recuperación también, así como el impacto de la crisis ha sido desigualadora, mencionábamos la situación de mujeres
y hombres, también entendemos que la recuperación puede tener algunos efectos desigualadores o que pueden amplificar las brechas. Una dimensión importante tiene que ver con los ingresos. Las mayores caídas de los ingresos laborales se produjeron en la parte inferior, si se quiere, de la distribución de los ingresos laborales, por este impacto desproporcionado que había en una economía informal. Si el retorno a la actividad económica también es desigual, lo que vamos a esperar también es que ocurran algunos efectos desigualadores que nos lleven a reflexionar aún más la importancia que tiene la desigualdad en la región. Finalmente, permítanme resumir la sección que tiene que ver con las respuestas nacionales. Como les decía anteriormente, hemos tratado de hacer una tipología de los 3 principales ámbitos de intervenciones que han habido de respuesta de los gobiernos, que hay que hacer un reconocimiento que ha sido rápida. Por supuesto, ha habido un gran debate y una gran discusión del alcance, la profundidad de las medidas, pero uno puede identificar que hay medidas que tienen que ver con el mantenimiento de los empleos, hay una combinación de instrumentos entre los subsidios a la nómina salarial, las prestaciones de los seguros de desempleo y otros apoyos que han recibido las empresas. Ahí fundamentalmente esto ha servido para mantener en la economía formal las relaciones laborales. Hay alguna preocupación respecto a qué tan sostenibles son estas medidas, en el sentido que implican también un esfuerzo fiscal importante, y también cuánto tiempo van a poder mantenerse y cuál va a ser la dinámica del empleo en ese segmento. Otra línea de intervención, de respuesta muy importante ha tenido que ver con los seguros de desempleo, los seguros de cesantía. No todos los países de la región tienen este instrumento, pero en los países que tienen una cobertura relativamente alta ha sido muy importante la respuesta. Ha habido una posibilidad también de introducir modificaciones para poder ajustar la respuesta de estos instrumentos, y en otros países hemos observado que también se ha iniciado una discusión muy profunda, muy intensa, para poder construir una institucionalidad en esta materia. En el caso nuestro acá en el Cono Sur, hemos visto en Paraguay, por ejemplo, una muy rica discusión de cómo establecer un seguro de desempleo, una institucionalidad que hasta el momento no existía en las instituciones laborales. Y finalmente, un gran rol de los programas de transferencia de ingresos para brindar seguridad económica a las familias, a las personas que están en la economía informal. Se han ampliado muchos programas y se han generado programas nuevos. Ahí la reflexión más importante y la atención es cómo va a ser la transición en la medida que se vaya recuperando la economía, qué va a pasar con estos programas, cómo van a interactuar con las instituciones laborales y fundamentalmente toda esta discusión que ha habido respecto al alcance de los programas en la medida que han tenido que extenderse a estratos medios, a familias que están con ingresos más allá de los estratos más bajos. Debemos recordar que la mayoría de nuestros programas de transferencias de ingresos tienen un grado de focalización y en esta oportunidad los gobiernos han tenido que ampliar y afortunadamente han podido alcanzar a una mayor cantidad de la población. Entonces ahí también hay algunas preguntas, algunos interrogantes de cómo van a evolucionar esos programas. En resumen, ¿qué esperamos para los próximos meses? Rescatamos la importancia que va a tener dar seguimiento a esos impactos desigualadores, ver cómo va a ser el retorno, la importancia que va a tener ver la reincorporación de toda la fuerza de trabajo que se retiró durante las medidas de confinamiento, cómo va a ser ese regreso, cómo va a impactar en las tasas de desempleo, cómo va a funcionar este fenómeno que llamamos en la economía laboral del trabajador adicional, en la medida que persisten todavía la suspensión de las actividades educativas, en donde la mujer tiene mayores restricciones para el ingreso al mercado de trabajo y al empleo, y en definitiva, cómo va a funcionar ese mecanismo de ajuste a través del segmento informal de la economía. Hay dos puntos importantes que, para finalizar, uno de ellos fue mencionado por el director regional, por Vinicius, que tiene que ver con la necesidad de estos acuerdos y pactos para la reconstrucción del mercado de trabajo, y otro tiene que ver con las dimensiones y las reflexiones que caben para el futuro de las instituciones del mercado de trabajo, en este caso la posibilidad de institucionalizar ciertas innovaciones que han tenido los países,
mencionaba, por ejemplo, la posibilidad de expandir e incorporar seguros de desempleo para atender no solamente lo que resta de la crisis, sino futuras crisis, la necesidad de tener una mayor integración y coordinación de políticas económicas, políticas laborales y políticas de protección social, y la posibilidad de extender estos pisos y estas garantías de seguridad económica para no solamente los trabajadores de bajos ingresos, sino también a otros segmentos de la población que fueron ciertamente muy afectados por la crisis. Sin más, me gustaría terminar acá y ponerme a disposición de ustedes junto con Roxana para preguntas y respuestas y comentarios. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fabio. Bueno, una primera pregunta que hago es, ¿por qué se va la gente del mercado de trabajo? ¿Cuál cree la OIT que es el motivo por el cual la gente transita hacia la inactividad? ¿Y qué va a pasar cuando regresen al mercado de trabajo? Porque eventualmente van a necesitar ingresos nuevamente y van a tener que regresar, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Les recuerdo a todos los periodistas que pueden mandar sus preguntas a nuestro chat. Ya estamos recibiendo. Gracias. Luis, si te parece, le damos la posibilidad a Roxana que pregunte y en tal caso yo complemento algo. Roxana. Ok, bueno, muchas gracias, buen día a todas y todos. ¿Cuáles, digamos, hay varias razones detrás de la salida de la fuerza de trabajo, pero obviamente una principal, que ya fue mencionada anteriormente, tiene que ver obviamente con las medidas de confinamiento y de restricción a la movilidad de las personas, y por lo tanto entonces ello ha generado imposibilidad o dificultades para un conjunto importante de trabajadores de poder continuar con sus trabajos, y por lo tanto entonces tampoco han podido realizar una búsqueda activa de empleo y por lo tanto han quedado fuera de la fuerza de trabajo. Pero además justamente no solo por estas restricciones a la movilidad y las medidas de confinamiento, sino porque obviamente las perspectivas en términos de búsqueda de empleo son desfavorables en este contexto, digamos, porque la caída del nivel de actividad, el cierre de ciertas actividades, de ciertas empresas, obviamente desincentiva la búsqueda de empleo. Entonces, estas son básicamente las dos razones que explican estas masivas salidas de la fuerza de trabajo. Pero en realidad hay dos aspectos importantes allí. Primero, que buena parte de esa población que salió de la fuerza de trabajo declara estar disponible para trabajar, con lo cual ya nos da una primera idea de la transitoriedad de estas salidas de la fuerza de trabajo. Pero además, un poco como también se mostraba anteriormente, y en datos más actualizados que estamos viendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, ya muestran que parte importante de esos flujos de salida se están revirtiendo. O sea, esa población que salió temporariamente en los meses de abril, mayo, cuando el shock de la pandemia y de estas medidas sanitarias fue más fuerte, claramente en la medida en que esas medidas se están flexibilizando y hay un proceso de desconfinamiento, obviamente esa población está volviendo al mercado de trabajo. Esa población vuelve al mercado de trabajo, en parte vuelve a su ocupación, en parte vuelve a su ocupación por cuenta propia, en parte vuelve a una ocupación informal y parte obviamente va al desempleo. Lo que hemos estado mirando con los últimos datos que contamos de distintos países es que parte de esa población que ha salido vuelve efectivamente a una ocupación, y de hecho, un poco lo que mostraba efectivamente Fabio Bertranú recién, parte vuelve a un empleo informal. Entonces también esas caídas fuertes que hemos visto en la tasa de informalidad laboral también resultan transitorias, porque en la medida en que esa población está volviendo, parte se ubica en los puestos de los cuales salieron, y que salieron con mayor intensidad, que son puestos informales. Entonces, lo que estamos viendo efectivamente es que ese retorno ya está sucediendo, con distinta intensidad, dependiendo de los países, con distinta intensidad, dependiendo de los grupos de población, pero efectivamente ya está sucediendo, y parte va efectivamente a puestos de trabajo, muchos de los cuales eran los puestos de los cuales salieron en los meses previos. Gracias. ¿Algún otro comentario o seguimos a la próxima pregunta? La próxima pregunta es de Yeldi Muñoz, reportera del Periódico de Guatemala, que nos pregunta cuál es la situación de la caída del empleo formal y cuál es la proyección para los próximos meses, tanto para el empleo formal como el informal.
Roxana, si... Bueno, no hemos hecho proyecciones específicas para los países, y en el informe hay un detalle en los distintos países en función de la disponibilidad de información con la que se cuenta. En general no tenemos información todavía actualizada para todos los países de la región, pero un poco mirando las tendencias globales en materia de empleo formal e informal es un poco lo que mencionaba yo recién y lo que presentó más en detalle Fabio Bertranú. En general la caída del empleo formal ha sido generalizada en los distintos países de la región. La intensidad depende obviamente del impacto económico que han tenido estos países y de las medidas de contención, de sostenimiento al empleo formal, pero en general, aún cuando observamos este tipo de apoyos al empleo formal, el empleo formal se ha reducido, pero de nuevo, la intensidad de esa reducción ha sido menor que la intensidad del empleo informal. Entonces, lo que sucede en estos países es este fenómeno nuevo que mencionaba Fabio Bertranú anteriormente, es que en los países cae el empleo formal, pero cae con mayor intensidad el empleo informal, y de nuevo, lo que mencionábamos anteriormente, parte de esas mejoras temporarias en la tasa de formalidad, que tienen que ver no con un proceso de formalización, sino de mayores caídas del empleo informal respecto al empleo formal, claramente son temporarias, y lo que estamos viendo efectivamente es cierta reversión de esos flujos que vimos anteriormente. Aquí hay otra pregunta. Se me permite, Sí. Luis, no solo para decirles que por supuesto este es un informe que tiene estadísticas más agregadas, pero quería invitar al periodista, quizás Luis, a que hablemos posteriormente, incluso con esos colegas de Centroamérica que recién han lanzado un informe que mira la economía informal en Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no? Y ahí la última estimación que tenemos es del 69,7%, ¿no? Que son datos todavía de 2017, ¿no? Pero ahí quizás posteriormente podemos hablar más específicamente sobre Guatemala con los colegas que están tratando del país, ¿no? Que están posteriormente. Gracias. La siguiente pregunta es del periódico El Economista de México, Blanca Juárez. Va más o menos en la misma dirección. Dice que el último informe del Observatorio de COVID-19 de la OIT, del monitor que se publicó en Ginebra, destaca que en el caso de México un factor determinante de la caída de ingresos laborales es la inactividad, más que el desempleo o la reducción de jornadas o la suspensión temporal. ¿Cómo podrían explicar esta inactividad particular en México? ¿Por qué y cómo ocurre? Fabio. A ver, Roxana, a ver si puede comentar específico. Yo tengo un comentario más general también respecto a esa pregunta que me parece muy importante. Bueno, a ver, de nuevo, México, más allá de las intensidades de estos flujos, no escapa al panorama que hemos presentado para el conjunto de la región, ¿verdad? O sea, en realidad lo que ahí tenemos son efectivamente salidas muy fuertes, particularmente fuertes a la inactividad, pero de nuevo, recuerdo, buena parte de esos individuos que quedan clasificados como población económicamente no activa, una gran parte, la mayoría de esos trabajadores declaran no estar disponibles para trabajar. Entonces, efectivamente, en parte por la forma de captación a través de las encuestas en estos países, esa población queda como población no económicamente activa, pero en los hechos es población que está expectante, que está esperando poder retomar su trabajo, y de hecho México es un caso en el que efectivamente eso ya se comprueba, digamos, ¿no? Que parte de esa población está volviendo. Y entonces, en realidad, y obviamente, dependiendo de las magnitudes, un factor predomina sobre el otro, pero en México es muy claro, y de nuevo, sigue un poco el patrón en general, en donde se ven todos estos ajustes que mencionó Fabio Bertranú anteriormente. En definitiva, la caída en las horas efectivamente trabajadas para el conjunto de los trabajadores o de la población activa en América Latina tiene que ver la variación de esas horas efectivamente trabajadas, dependiendo de los países, pero en todos los casos se observa el mismo patrón. Obviamente tiene que ver con las salidas de un puesto de trabajo. Buena parte van a la inactividad, por lo que mencionábamos anteriormente, con mayor fuerza que la desocupación, pero también están aquellos trabajadores que son ausentes, y México lo muestra también muy claramente. Hay un crecimiento en la población de trabajadores que efectivamente siguen
estando ocupados, siguen estando con una relación laboral, pero trabajando 0 horas porque están ausentes, y parte también se observan esas caídas de horas por la reducción de la jornada laboral. Entonces, son todo este conjunto de transiciones y de ajustes que estamos viendo en el mercado de trabajo, que todos derivan, como lo mencionó Fabio Bertranú anteriormente, en una caída muy fuerte en los ingresos laborales. Hay trabajadores que aún siguiendo con una vinculación laboral tienen ingresos ceros porque están ausentes, porque están suspendidos, mientras que otros trabajadores siguen obteniendo esos ingresos pero de manera parcial, por ejemplo, porque ha habido reducción de horas, ha habido reducción en la intensidad de la jornada laboral. Entonces, México un poco refleja, quizás con más intensidad efectivamente que otros países, pero refleja un panorama que también observamos en el conjunto de la región. Fabio, ¿quieres agregar algo? Bueno, agregar, a ver, la observación que también mencionó el director regional al principio. Nosotros tenemos una situación de inicio de la crisis o de la prepandemia, donde ya la economía venía con alguna desaceleración importante, con una ralentización también en el mercado de trabajo de los indicadores laborales, si uno lo compara con la situación de otras regiones en el mundo. Entonces también eso denota por qué somos una región donde hemos tenido un impacto quizás más importante que otras regiones, por el punto de partida, y además también por estas debilidades que tenemos en la estructura económica y en la estructura del empleo con alta incidencia de la informalidad. Y como esta ha sido una crisis que fundamentalmente ha tenido un impacto transversal en todas las actividades económicas, pero fundamentalmente en los ingresos de los trabajadores y las familias que se encuentran en informalidad, tenemos un efecto que ha exacerbado esos impactos. Y particularmente países que tienen una alta incidencia en informalidad también tienen un impacto proporcionalmente, si se quiere, mayor. Y ahí viene el llamado a la importancia de seguir abogando y seguir trabajando en que esta recuperación sea una recuperación que transite y que permita fortalecer los mecanismos de formalización, una recuperación mejor. Cambio. Gracias, Fabio. La próxima pregunta, en inglés, del Caribe, del colega Wesley Gibbons, de El Guardian de Trinidad. La voy a leer en español, porque hay bastante gente que no está conectada a la interpretación y está oyendo en español. Las intervenciones de emergencia para combatir la COVID-19 han afectado gravemente el proceso de diálogo social en la mayoría de los países del Caribe, debido al alto nivel de acciones unilaterales por parte del Estado o por parte de los empleadores. ¿Cómo abordan esto los protocolos internacionales? Es una pregunta sobre el diálogo social, no sé si... Yes, I can take that perhaps in English. True, and this happened not only in the Caribbean, but also in some other parts of the region. Actually, governments, and on the basis of the emergency, and in some cases also very justifiably, they have taken emergency measures without too much consultation. And basically, the same decree that had shut down airports, borders, and sent people lockdowns had also to say how people do to live, what are the measures that should be taken to protect enterprises, and what are the income policies that should be in place. And so to some extent, there was a lack of social dialogue that was explained by the emergency of the situation. But on our view, first, the reactivation of the economy, I mean, social dialogue has to be at the core of the reactivation of the economy, because in particular, because you need to agree on the protocols for health and safety, for occupational health and safety. There's no way, you're going to open up without having workers and employers agreeing what would be the minimum standards in terms of protection, to protect themselves among themselves, and to protect, the business and in the relationship with the clients, with the consumers, and to increase, the overall level of protection. So it's just a must. And of course, to rebuild the economy, to rebuild the labor markets in the long run, the only way to do it in a sustainable way is with social dialogue, is having in place mechanisms
that would allow for workers, employers, representatives, and governments to agree on what is the best way forward. And in particular in Latin America, you have you need to remember that just last year we had a number of episodes of social unrest that led to changes in many countries. So we were already experiencing situations of social unrest driven by structural issues such as inequalities, but also lack of credibility of institutions. And this may come back and in particular because as the report pointed out, the people that left the labor force, they will be coming back. They're looking forward to come back as soon as possible. And if they come back and they don't find their jobs, of course, this could feed, social unrest. The only escape valve, for social unrest is to have people on the table and discussing what to do together. Of course, it's going to be difficult for everybody, but if you have a social dialogue mechanism in place that can agree on common solutions in a common way, also to share the burdens, so this will take us out of this pandemic towards perhaps a more sustainable way. So social dialogue is one of the keys for sustainable reconstruction, rebuilding of the labor market. Gracias. Luis, sí. If I may, for the colleagues in the Caribbean, anticipate that we are working in a specific note for the Caribbean that will be released in the coming weeks with an analysis focus in the dynamics of the labor market for the Caribbean countries. Over. Gracias. La próxima pregunta viene de Lucas Pordeus, de Radio Nacional IBC de Brasil. Dice, el informe concluye que las condiciones preexistentes explican por qué el impacto de la pandemia sobre el mundo del trabajo fue mayor en América Latina y el Caribe que en otras partes del mundo, y en especial el problema de la informalidad. ¿Cuál es la propuesta de la OIT para revertir ese cuadro preexistente? ¿Cuál es el papel de los estados y de la iniciativa privada? Adelante. Sí, si te parece, yo puedo empezar a contestar eso. No, por supuesto, tenemos una oportunidad ahora de arreglar cosas que históricamente han sido un problema que se han exacerbado con la pandemia, se han tornado más visibles, y la informalidad es, por supuesto, una de ellas. Y hay muchas maneras de hacerlo, incluso utilizándose la propia tecnología. Hoy, uno de los sectores donde hay más vulnerabilidades son los sectores, por ejemplo, de las plataformas electrónicas, y ahí es un sector que la formalización clara, que es, o sea, si tenemos ya los datos de las personas que están trabajando en eso, por cuenta de las conexiones tecnológicas, o sea, permitirles que utilizar las mismas conexiones para formalizarse es solamente un paso, un arreglo que se puede hacer, por ejemplo, en la plataforma, una especie, o un acuerdo entre la plataforma, los trabajadores y los empleadores. O sea, hay mecanismos institucionales muy inmediatos, que se puede implementar. En especial, hay muchas experiencias interesantes en la región de lo que llamamos de e-formalización, que es la utilización de tecnología para formalizar el empleo. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver también con el acceso a la protección social, a la protección de salud, que también en muchos países es evidente, los países que menos tienen capacidad en términos de absorción de shocks de salud y de absorción de posibilidad de expansión de programas de protección social son los que están teniendo más dificultades. Entonces, mecanismos específicos de aumento de cobertura, identificación de beneficiarios de programas asistenciales son fundamentales para salir de esta crisis y también para estar en condiciones más preparados para enfrentar posibles crisis futuras. Gracias. La próxima pregunta me parece que para Roxana Mauricio, que es, buenos días, ¿podrían dimensionar la gravedad de la situación del empleo para jóvenes y mujeres? ¿Y en qué momento podría recuperarse? Esta pregunta es de Verónica Gascón, del Grupo Reforma de México. Y hay otra pregunta de México,
de Pilar Martínez, que dice: ¿de qué manera está influyendo en el caso de las mujeres no tener guarderías ni escuelas en el caso del empleo o que puedan regresar a su empleo? Como las dos están relacionadas, pues las vinculo. Ok, gracias Luis. Efectivamente, bueno, cuando miramos el shock que ha tenido en materia de pérdida de empleo y comparamos mujeres con hombres y adultos con jóvenes, claramente lo que uno observa es que el impacto ha sido muy significativamente superior en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres. Si uno mira, por supuesto, las variaciones entre países son importantes, pero en general, por ejemplo, en la reducción de empleo ha duplicado en algunos países, en el caso de las mujeres respecto de los hombres, y en el caso de los jóvenes, la reducción de empleo se multiplica por 2 o por 3 respecto de los adultos. O sea que claramente en todos los países hay un impacto muy fuerte en materia de pérdida de empleo en el caso de las mujeres y en el caso de los jóvenes. ¿Qué es lo que uno está viendo ahora? Digamos, eso en principio obviamente es particularmente preocupante porque claramente ensancha las brechas en materia de empleo y en materia de participación económica que ya existían previamente a la pandemia, porque además buena parte, como dijimos anteriormente, y más aún en el caso de las mujeres y de los jóvenes que pierden un puesto de trabajo, salen directamente de la fuerza de trabajo y por lo tanto los flujos hacia la inactividad económica son más importantes en estos dos colectivos de trabajadores. Ellos se relacionan en parte porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, son trabajadoras de sectores que fueron fuertemente dañados por la pandemia y por la crisis, como por ejemplo los servicios de hotelerías y restaurantes, donde la participación femenina es muy elevada, pero también en estos dos grupos de trabajadores la incidencia de la informalidad es significativamente mayor que en el resto de los trabajadores, y por lo tanto lo que dijimos en materia de reducción fuerte del empleo informal les pega particularmente a estos dos colectivos de trabajadores. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con la vuelta? Bueno, un panorama aún más complejo y aún más preocupante, porque efectivamente en esta vuelta hacia la actividad económica y en particular esta vuelta hacia el empleo está sesgada hacia aquellos grupos que tuvieron menor impacto, ¿sí? En particular los hombres, la población adulta y sobre todo los trabajadores de mayor nivel educativo. Entonces, las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes y sobre todo las mujeres de menor nivel educativo, vienen rezagadas en esa vuelta a la participación económica, vienen rezagadas en esa vuelta al empleo. Y aquí nuevamente aparecen cuestiones estructurales, pero que en términos de restricciones para ingresar y permanecer en la fuerza de trabajo, pero que se le suman obviamente dimensiones desfavorables en este contexto, en esta coyuntura. Estas cuestiones estructurales, y un poco yendo a la segunda pregunta, obviamente tienen que ver con que en general, digamos, las mujeres tienen mayores dificultades para conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares, las responsabilidades de cuidado, pero que obviamente en esta coyuntura los sistemas de cuidado se han visto particularmente afectados, y en la medida en que esos sistemas no vuelvan a recuperarse o no vuelvan a la situación prepandemia, y sobre todo que la educación todavía no esté funcionando de manera presencial y por lo tanto entonces las responsabilidades familiares y de cuidado, y sobre todo cuidados de niños y adolescentes que están en sus casas y no han vuelto a las escuelas, claramente suma una restricción adicional en el caso de las mujeres para que vuelvan activamente a participar del mercado de trabajo. Y eso es lo que estamos observando, ¿sí? O sea, en esa lenta vuelta hacia el mercado de trabajo y sobre todo al empleo, es aún más lenta en estos grupos de trabajadores, y esto es particularmente preocupante porque obviamente dificulta o agrava aún más las brechas existentes, y por lo tanto entonces un foco particular en las políticas para sostener, para alentar, para facilitar la vuelta al empleo y a la participación económica de estos grupos de trabajadores. Un complemento, si me permite un complemento, Luis, que por supuesto esta situación de, o sea, la pandemia ha exacerbado el tema del cuidado y quizás estaremos enfrentando una desaceleración o incluso un retroceso en décadas de aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Es un punto fundamental. Pero también quería resaltar el impacto colateral que el cierre de escuelas, guarderías, de escuelas en particular, está teniendo sobre la posibilidad de aumento de trabajo infantil, ¿no? Ya con
con el CEPAL hicimos un estudio que entre 100.000 y 300.000 niños podrían estar expuestos, ¿no?, al aumento del trabajo infantil, y en especial por cuenta de la pandemia, ¿no? Por un lado están cerradas las escuelas y por otro lado una presión sobre el presupuesto familiar para que se empiece a trabajar, para que se empiece a complementar los ingresos del hogar, ¿no? Entonces estamos bajo un riesgo tanto de retrocesos con respecto a los avances en la participación de la mujer en el mercado de trabajo, pero también retrocesos con respecto a la eliminación del trabajo infantil. Gracias. Tenemos las dos últimas preguntas. La primera es de Sofía Solórzano, de la República de Colombia. ¿Se han recuperado empleos estos últimos meses como resultado de las aperturas graduales? ¿Cómo está la cifra? ¿Cree que habrá un impacto en los salarios de los empleados? Fabio, Roxana, no sé si... A ver, voy a pasar la palabra a Roxana, pero antes, a ver, un comentario general. Efectivamente, algunos de los países con los cuales hemos estado recolectando la información han mostrado este leve incremento de las tasas de ocupación. La nota pone o deja abierta la pregunta de si esa recuperación va a ser sostenida y va a depender justamente también de qué tan vigorosa sea la recuperación económica. Como decíamos, hay siempre un rezago en la recuperación del empleo, entonces es probable que en los próximos meses no veamos una recuperación muy vigorosa en el empleo, pero es un tema que vamos a estar observando con detenimiento. Y respecto a los salarios, estamos abordando este tema como ustedes saben, en el panorama laboral que reportamos en diciembre todos los años, hay una sección específica del tema de salarios y esperamos poder reportar cuál ha sido el impacto que ha tenido la crisis en esta dimensión. Destacar las dificultades que tiene hacer observaciones puntuales del impacto que han tenido los ingresos y los salarios en un contexto donde ha habido un cambio en muy rápido tiempo en la composición del empleo y la composición de los ingresos, en la medida que gran parte de los ingresos salariales en muchos países fueron sustituidas por transferencias monetarias y subsidios del gobierno, ¿no? Entonces eso es un tema que queda en agenda para analizar con más detalle en los próximos informes que hagamos y las notas de análisis del mercado de trabajo. Sin embargo, Roxana probablemente puede agregar algo más de las observaciones que tuvimos. Sí, no mucho más, simplemente decir que en el informe efectivamente está detallada la dinámica de esta vuelta, de esta gradual recuperación, y efectivamente lo que decía Fabio Beltranú recién, efectivamente lo que uno está viendo en estos últimos meses, sobre todo a partir de julio y con algo más de datos actualizados en agosto, es una lenta recuperación del empleo, pero que por supuesto está todavía muy alejada al punto pre-pandemia, digamos, ¿no? O sea, después de la caída tan fuerte, tan significativa del empleo, empezamos a tener un recorrido en materia de rebote, de recuperación, pero que de nuevo en todos los países que estamos mirando todavía están muy alejados al punto previo a la pandemia. Y por lo tanto, entonces, obviamente, la caída de ingresos laborales acompaña, obviamente, esta caída del empleo, pero es más intensa aún en el sentido de lo que decíamos anteriormente, digamos, parte de la población que no perdió su empleo, sí perdió o redujo la cantidad de horas trabajadas. Entonces, claramente, los ingresos mensuales de esa población que está todavía ocupada, que ha mantenido su relación laboral, puede haberse afectado negativamente, y de hecho eso es lo que muestran los datos. Y un dato final, que ya lo había mencionado Fabio Beltranú, pero me parece interesante remarcarlo, de nuevo tener presente que estos cambios han sido particularmente desigualadores dentro de los ingresos laborales, dentro de los ingresos de los trabajadores, porque son aquellos que percibían ingresos en promedio más bajos antes de la pandemia los que han sufrido con mayor intensidad pérdida de horas trabajadas, pérdida de ingresos horarios y mensuales, y por lo tanto entonces estos impactos terminan afectando más a la porción inferior de la distribución y por lo tanto teniendo impactos desigualadores.
Gracias. Luis, si me permite, solamente anticipar también a la colega de Colombia que estamos también terminando una nota específica para el caso de Colombia que será en los próximos días, semanas. Entonces ahí tendremos un poco más de información detallada para el caso específico de Colombia. Cambio. Quería hacer un comentario sobre Colombia, porque recién incluso estaba en reunión con el ministro Ángel Custodio. Dos temas que me parecen extremadamente importantes. El primero es la iniciativa Misión Empleo, que es justamente este llamado, ¿no?, a los actores sociales para que se sienten en la mesa y que discutan en conjunto las medidas necesarias para la reconstrucción. Yo creo que es una iniciativa muy importante e invitaría, incentivaría a los actores a sentarse en la mesa para la construcción de un acuerdo social, de un pacto que permita la economía, las empresas y los empleos a regresar a una nueva normalidad que sea mejor. El segundo punto que me parece importante con respecto a Colombia es cómo Colombia ha reaccionado con respecto a la integración de los migrantes venezolanos. La verdad es que a pesar del cambio del contexto, ha mantenido las políticas de integración socioeconómica de migrantes venezolanos, lo que es un ejemplo, una referencia para el resto de la región. Y estamos también monitoreando con mucho interés las propuestas con respecto a la creación de un piso de protección social en Colombia, ¿no? Estamos apoyando al gobierno en esos esfuerzos. Gracias. Bueno, y tenemos una última pregunta de Ernesto Gloria, del Sistema de Noticias de Enfoque NRM Comunicaciones de México. Pregunta: hablan de una alta informalidad en la región. ¿Tienen algún comentario respecto a la utilización de la informalidad como un factor político aprovechado por gobiernos para perpetuar sus intereses mediante medidas populísticas que hagan a este sector de la población cautivo? ¿Cómo se explica que sea tan coincidente que en toda la región exista ese factor regresivo? Gracias. Bueno, yo no creo que la producción de la informalidad sea un esfuerzo concertado o intencional de alguien o de una clase o de un sistema, ¿no? Yo creo que es más una expresión de un aspecto disfuncional del sistema, ¿no? Y es algo que tiene una raíz estructural que está relacionada con la baja productividad, desigualdad y con la estructura del mercado de trabajos en la región, ¿no? Y me parece importante destacar que los esfuerzos, en especial en respuesta a la pandemia, pero que ya venían antes, ¿no?, de apoyos a trabajadores de la economía informal, incluso por intermedio de transferencias condicionadas o no condicionadas, por supuesto trae dividendos políticos a los que están emprendiendo, pero más que eso, ¿no?, trae beneficios económicos y sociales que son fundamentales, ¿no? Así que yo no cuestionaría tipos de ayudas económicas y transferencias a la economía informal por cuenta de los impactos políticos. La verdad que los electores tienen razón en premiar los gobernantes que mejoran sus condiciones de vida. Así que eso debería ser un estímulo, ¿no?, para que más países y más líderes expandan programas de protección social. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta rueda de prensa. Quería indicarles que todos los materiales relacionados con este informe ya están disponibles en el sitio web www.hilo.org/Américas, así como en todas nuestras redes sociales, que son @OITAméricas. Les agradezco mucho su participación. El video de esta rueda de prensa lo tendremos disponible en nuestro sitio web y también pueden verlo a través del sitio de Facebook de OIT Américas, donde se estuvo transmitiendo en vivo esta presentación. Muchas gracias y hasta un próximo panorama laboral a todos. Hasta luego. Muchas gracias, reciben Muchas saludos.